Bueno, en el teórico de herencia mendeliana Ungen vamos a hablar de lo que es los caracteres cualitativos. El carácter cualitativo está dado por uno o pocos genes y es el atributo o propiedad de un individuo que presente alternativas claramente observables o diferenciables, ¿sí? Mendel estudió las leyes de la herencia, ¿sí? Y a base de eso planteó lo que es la base del método científico, ¿sí? Donde se decía que había que hacer la observación, plantear una hipótesis, la predicción, el experimento, y a base de ese experimento saber si se rechazaba o no se rechazaba la hipótesis. Bien. Mendel estudió otros caracteres, ¿sí? Por ejemplo, estudió lo de la forma de la semilla y el color de la semilla. Él trabajó con arvejas, bien, en donde descubrió que la forma de las semillas y el color, al cruzarlas, todas nacían del mismo color, ¿sí? Por ejemplo, él cruzó semillas lisas con semillas rugosas, bien, color de la semilla amarilla con verde y el color de la flor rosa con blanca o púrpura con blanca. Lo que él determinó que en la filial 1 todos salían de una sola forma. Bien, él predijo que nacían todos como el que dominaba sobre el resto. Bien. Entonces, ¿qué hizo? Primero estudió lo que era el carácter de la textura de la semilla. Trabajó con lo que era lisa y rugosa. En la filial 1 nacieron todas lisas las semillas. Bien, pero al cruzar la filial 1 entre sí, obtuvo que algunas semillas nacieron lisas y otras nacieron, una pequeña proporción nacieron rugosas. Bien, entonces el experimento de Mendel resultó que en todos los casos la filial 1 presentó el fenotipo de uno de los progenitores que al Mendel denominó dominante. Y la alternativa del carácter momentáneamente desaparecida es a la que le llamó recesiva. Bien, en una manera más descriptiva sería: un alelo dominante es el fenotipo determinado que predomina sobre otro, y el alelo recesivo es el fenotipo que no puede expresarse cuando el alelo dominante está presente. Bien. Entonces, lo que él determinó fue que los rasgos alternativos, liso y rugoso, son determinados por factores o partículas que son los genes, ¿sí? Y que cada factor puede existir en dos formas alternativas que son los alelos. La primera ley de Mendel, entonces, o principio de la segregación, dice que los alelos de un gen se separan en la meiosis durante la formación de las gametas y se unen al azar en la reproducción sexual. Bien. Entonces, él hizo un diagrama para determinar la probabilidad de que un producto tenga genotipos particulares. Entonces diagramó la cuadrícula de Punnett. Entonces, determinó que el genotipo es la constitución genética de un individuo y estos pueden ser homocigotas o heterocigotas, y que el fenotipo son las características observables y medibles del individuo. Bien. Bueno, vamos a volver a hablar lo que es un gen. Un gen es la unidad fundamental, física y funcional de la herencia, transmite información de una generación a la siguiente, se ubica en los cromosomas y el espacio que ocupa en el cromosoma se denomina locus. Un gen es un segmento de ADN que contribuye a determinar una característica dada y que posee la información para producir una molécula que actuará en diferentes vías metabólicas y se manifestará como un fenotipo. Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos acá, que yo ya lo nombré varias veces, tenemos lo que es un alelo homocigotas, heterocigotas. Homocigotas es el individuo en el cual los alelos para un carácter determinados son iguales en el par cromosómico homólogo. Bien.
Y el heterocigota es el individuo en el cual los alelos para un carácter determinado son diferentes en el par de cromosomas homólogos. Bien. El locus es la ubicación que tiene cada gen en un cromosoma. Y loci es el plural de locus. Bueno, este es uno de los experimentos que él hizo, donde determinó que la mayor proporción daban semillas amarillas y una muy poca de semillas verdes. Entonces, para eso realizó una cruza de prueba. ¿Qué hizo con la cruza de prueba? Los fenotipos de los descendientes están siempre determinados por los alelos que llevan los gametos producidos por el individuo probando, ¿sí? Por el individuo probado. ¿A qué se refiere? Yo voy a tomar un individuo que tengo dudas de que sea homocigota dominante y lo voy a cruzar por uno que sea recesivo. Si en la filial 1 yo obtengo individuos recesivos, significa que ese individuo con el que yo crucé es heterocigota y no dominante. Bien, en teoría sería que la cruza de prueba es la cruza de un individuo que exhibe fenotipo dominante sospechoso de ser heterocigota por un homocigota recesivo. Bien, el individuo con fenotipo dominante se le denomina probado y al homocigota recesivo probador. La retrocruza es la cruza de un individuo con cualquiera de los progenitores o individuos de igual genotipo que los progenitores. La cruza de prueba es igual a la retrocruza cuando el híbrido se cruza con un homocigota recesivo. Ahora vamos a ver lo que es la acción génica. La acción génica se refiere al modo en que actúan los genes. Tenemos 4 tipos: dominancia completa, ausencia de dominancia, codominancia y letalidad. Bien, las proporciones fenotípicas 3/4 o 1/4 encontradas por Mendel se modifican si el carácter tiene un tipo de acción génica distinto a la de dominancia completa. Por ejemplo, la ausencia de dominancia. Acá es la presencia de una sola dosis del alelo dominante produce un fenotipo diferente que 2 o 0 dosis. El fenotipo heterocigota es intermedio y el cruzamiento entre 2 heterocigotas dará una progenie filial 2 con una relación fenotípica 1-2-1 igual a la genotípica. ¿A qué se refiere? Yo tengo individuos que son rizado extremo, F grande, y los cruzo con individuos que son sin rizar, F chica. Bien. En los heterocigotas no es que van a presentar el rizado extremo de los dominantes, sino que van a presentar un rizado suave, ¿sí? Es intermedio entre ambos, por eso es ausencia de dominancia. Ninguno de los dos domina con respecto a los alelos del otro. Bien. Lo mismo pasa acá. Bien. Acá cruzamos una flor roja con una blanca, en el cual lo que yo obtuve fue una flor rosada, ¿sí? Es un producto intermedio entre los dos. Ahora, cuando hablamos de codominancia, ¿sí? Acá hablamos, es donde ambos dominan, ¿bien? Los dos alelos del gen se expresan simultáneamente y el fenotipo del heterocigota se distingue de los dos homocigotas. La relación fenotípica y la genotípica sigue siendo la misma, 1-2-1, 1-2-1. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de las vacas coloradas y blancas, ¿bien? Cuando se cruzan entre ambas, produce lo que es el rosillo. No es que la vaca sea un color intermedio entre los dos, sino que ambos colores se expresan al mismo tiempo. Es decir, es una vaca que va a tener manchas coloradas y manchas blancas, ¿sí? Se expresan los dos al mismo tiempo. Vamos a ver lo que son los genes letales y detrimentales. El gen letal es aquel que al expresarse causa la muerte de quienes lo llevan. Y el gen detrimental disminuye el valor adaptativo o reproductivo de los individuos que lo llevan, ¿sí? Ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, para ver los genes letales tenemos que tener ciertos criterios para clasificarlos.
Vamos a ver, en el momento en el que actúan, si están actuando en la gameta, en el cigoto, en el embrión, en el feto, perinatal, en la niñez o adultos. El grado de penetrancia, que puede ser letal propiamente dicho, que mata entre el 90 y el 100% de los individuos, semiletal, que mata entre el 50 y el 90%, subvital, que mata entre el 10 y el 50%, y cuasi normal en menos del 10%. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta son las influencias ambientales externas o internas. Las influencias no condicionales es que la penetrancia no se modifica por el ambiente, es decir, que el ambiente no influye. Y las condicionales, su acción puede ser modificada por condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, la tricosis en aves, letal en condiciones normales, y a temperatura de 37 a 44 grados, el 50% sobrevive con plumas ralas. Bien. El 4 es la localización, si es en un gen autosómico o es uno ligado al sexo. Si es autosómico, se ubica en cromosomas autosómicos, pero si es ligado al sexo, se está ubicado en cromosomas sexuales. La dominancia y la recesividad, según la acción génica, puede ser letal recesivo, se expresa en doble dosis, homocigosis, o letal dominante, que es suficiente con una sola dosis. Bien. De acuerdo al tipo de acción génica, tenemos el letal dominante, letal en simple dosis, es decir, que sea en homocigosis dominante o en heterocigosis, ambos individuos mueren porque presentan el gen dominante, ¿sí? Lo cual modifica la relación 3:1 por 0:1. Ahora tenemos, de acuerdo al letal recesivo, tenemos dos casos: con efecto fenotípico recesivo o con efecto fenotípico dominante. Bien, ¿cuál es la diferencia de estos dos? El ejemplo con efecto fenotípico recesivo es que mueren solo en doble dosis, ¿sí? Por ejemplo, si es recesivo y yo cruzo dos heterocigotas, aquellos que me den con los alelos recesivos van a morir, ¿sí? Mientras que los individuos dominantes y heterocigotas van a ser normales. En cambio, el efecto fenotípico, con efecto fenotípico dominante, va a morir el que tenga la doble dosis de alelos dominantes, ¿sí? El heterocigota me va a dar una disminución de su capacidad, como por ejemplo en el caso de los bulldogs Dexter, que son de patas cortas, y los recesivos van a ser normales. Acá se me modifica también la relación porque ya pasa a ser 0:2:1. Bueno, esto es un ejemplo de los factores sanguíneos, de los grupos sanguíneos humanos, donde los individuos que poseen el factor RH y de los individuos que carecen de dicho factor. Bien, es el genotipo y el fenotipo de cómo van a ser dominantes o recesivos. Vamos a hablar ahora de lo que son alelos múltiples. Bien, el alelo múltiple es la presencia de más de dos variantes alélicas para un gen dado en la población. Bien, ¿a qué me refiero por esto? Por ejemplo, el grupo sanguíneo ABO en humanos y el locus de albinismo en felinos y conejos, ¿sí? Acá nosotros vemos, estos son alelos múltiples, que es como en el caso de los gatitos que estuvimos viendo de los siameses, ¿sí? Alelos múltiples porque un alelo tiene variaciones. Un gen, tiene variaciones alélicas. Bien. Bien. Esto es, por ejemplo, que los individuos que, por ejemplo, presenten una sola C mayúscula van a ser todos individuos uniformes, por ejemplo, en este caso que sean albinos, o si tienen un alelo que le va a determinar que tenga manchas, ¿sí? Como en el caso de los siameses. Bueno, esto es lo mismo que explicamos de los grupos sanguíneos humanos, ¿sí? Por ejemplo, esto es el gen de la serie alélica de grupos sanguíneos, determinan antígenos de superficie en el eritrocito. ¿Qué quiere decir? Los grupos A, ¿sí? Van a generar antígenos contra el grupo B y el grupo B va a generar antígenos contra el grupo A, ¿sí? El grupo AB no va a presentar ningún antígeno y el grupo O va a presentar antígeno tanto para A como para B. Bien.
Eso es para que uno pueda entender cómo funciona las transfusiones de sangre, ¿sí? Yo no puedo donarle de mi grupo A al grupo B porque tiene antígenos en contra del grupo A, ¿sí? En cambio, yo puedo donarle del grupo A o del grupo B al grupo AB porque no presenta ningún antígeno para ese grupo, ¿sí? Entonces le puedo donar. Bien. Vamos a lo que es penetrancia y expresividad, ¿sí? Son los genes que no actúan aisladamente. Bien. Es efecto del ambiente más otros genes. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso que vemos acá es penetrancia incompleta, ¿sí? Es la proporción de individuos de una población que exhibe el fenotipo de acorde al genotipo que posee. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Exhiben el fenotipo acorde al genotipo, ¿sí? Que quiere decir que van a presentar el fenotipo de acuerdo a los genes que ellos vienen teniendo, ¿sí? Es penetrancia incompleta porque Bien, como estaba diciendo, en este caso, en este cuadrito de acá se penetrancia incompleta porque a pesar de que los genotipos son idénticos, hay un fenotipo inesperado, ¿sí? Que serían esos amarillitos que ven ahí. Ahora, cuando hablamos de expresividad, hablamos del grado de intensidad con el que se expresa un genotipo determinado en un individuo, ¿sí? Es decir, es el grado de intensidad con la que se va a expresar el genotipo en determinados individuos. El otro caso era proporción de individuos de una población. ¿Entienden la diferencia? Una es poblacional y la otra es individual. A eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Bien. Los genes modificadores, ¿sí? Que son genes que modifican cuantitativamente la expresión de un carácter cualitativo, como las manchas de los perritos Beagles, ¿sí? De acuerdo a la expresión de un carácter, van a representar distintos tipos de manchas, ya sean manchas más grandes o manchas más pequeñas, pero es por un gen que lo modifica, ¿sí? La pleiotropía es la capacidad de un gen para influir en más de un carácter. Bueno, esto es un ejemplo de lo que cómo afecta. La fenocopia es fenotipo inducido ambientalmente similar al fenotipo codificado genéticamente y es no heredable. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, los conejitos del Himalaya son blancos a altas temperaturas, completamente blancos. Si se someten a bajas temperaturas, desarrollan el pelaje negro en nariz, patas y orejas. ¿Bien? Por ejemplo, las personas diabéticas, al inyectarse insulina, son fenocopias de individuos normales, ¿sí? Ellos no generan su propia insulina, pero al inyectársela pueden ser una persona normal. Prueba de chi cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo que dice un cruzamiento de plantas altas híbridas. T grande, T chica por T grande, T chica. Bien, se observan 30 plantas altas y 20 plantas enanas. Producirán idealmente una proporción 3-4, un cuarto. ¿Cuán grande puede ser esta desviación antes de descartar nuestra hipótesis? Vamos a evaluar cómo podemos hacer si nuestra hipótesis es válida o no es válida. Si la hipótesis es válida, las proporciones son realmente 3-1. Hay una pequeña discrepancia que es error por muestreo al azar y las diferencias son no significativas. No se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis cuando no es válida, porque las proporciones serán 1-1 u otra proporción, si ustedes se dan cuenta están modificadas. Hay grandes discrepancias, que son diferencias reales que yo las puedo notar, son diferencias significativas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Bien. Nivel de significación, ¿sí?
es un 5% es lo que permite rechazar la hipótesis nula. Las discrepancias grandes apenas llegan al 5% y las discrepancias pequeñas que son el 95% restantes. Eso se basa en los grados de libertad, esto lo vieron en matemática. Bien. Por ejemplo, para tener en cuenta hay que tener en cuenta la cantidad fija, el número total de individuos observados, ¿sí? Y las variables, las clases fenotípicas. Por ejemplo, si hay dos tipos de fenotipos, plantas altas y enanas, creciendo el número total de individuos, 50 es de la clase fija y el número de individuos de plantas altas son 30 clases variables, el tamaño de la otra clase queda automáticamente determinado en 20. ¿Sí? Para determinar el chi cuadrado, la medida real de magnitud de la diferencia entre los resultados observados y esperados. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el chi cuadrado? Es el valor observado menos el valor esperado sobre el valor esperado. ¿Sí? Una vez obtenido ese dato, que por lo general lo suelen dar, bien, en el cuadrito, en este caso acá lo sacaron, es de 3,84, esto por lo general normalmente lo utilizan en todos. Y ahí está. Todo lo que sea mayor a 3,84 no se acepta la hipótesis nula y todo lo que sea menor a 3,84 se acepta la hipótesis nula. La distribución binomial es la probabilidad de que ocurra una cierta combinación de sucesos independientes. Bien, esto es lo que estuvieron haciendo con los ejercicios 6 y 9 que les pide la probabilidad. No es muy difícil de comprender. Tienen que tener en cuenta que se toma como valores, a ver si lo puedo encontrar más fácil, ahí está. N es el número total de descendientes, W es el número de descendientes de un sexo, genotipo o fenotipo que tiene una probabilidad P, por ejemplo que nazca varón, o el número de descendientes del sexo alternativo, genotipo o fenotipo que tiene una probabilidad Q, por ejemplo que nazca mujer. La P es la probabilidad de que nazca varón y la Q es la probabilidad de que nazca mujer, éxito o fracaso. ¿Bien? Eso no le lleven mucho el apunte porque es lo mismo, nada más que es más complicado de entenderlos. Vamos a la parte en la que todos están trabados, que son las genealogías. Es la representación gráfica de fenotipo de los individuos que pertenecen a una familia o pedigrí en un formato estándar utilizando los símbolos que se muestran en la siguiente figura. Bueno, el cuadrado va a representar siempre los que son machos y el circulito todo lo que son hembras. ¿Bien? De acuerdo a si están afectados o no, van a estar pintados o no. Bien, esto está en el cuadernillo, para el que lo quiera ver completo. ¿Para qué sirve? ¿Sí? El objetivo es determinar si un defecto o una enfermedad corresponde en términos generales a uno de los 4 modelos de herencia mendeliana simple, autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al sexo dominante o ligado al sexo recesivo. Bien. Y la utilidad es construir el árbol genealógico. De esta manera puede ser útil ya que proporciona la primera impresión de cómo se transmite una enfermedad de una generación a la siguiente. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, en este cuadro tenemos mujer y hombre, hablamos del cáncer de colon. ¿Sí? Y los que están en el circulito tachado es porque están fallecidos o presentan cáncer de páncreas, los cuadraditos que están semipintados. ¿Sí? Las fechas indican pacientes con estudio molecular, bajo cada sujeto se indica la edad de fallecimiento actual. Para eso se utilizan las genealogías, para determinar si esa enfermedad es hereditaria o no. Bueno. Esto es más de lo mismo, ¿sí? Para saber si, por ejemplo, la enfermedad de tumores benignos en múltiples huesos es hereditario con respecto a la crianza de caballos. Es una enfermedad autosómica recesiva. Los individuos normales se presentan con E grande, grande, grande chica,
mientras que los que presentan el recesivo son los individuos que van a presentar los tumores. Esto es una genealogía. Por lo general se suele colocar el número de individuos en cada uno, ¿sí? En los circulitos y en los cuadraditos, esos son los individuos, se colocan y se enumeran del 1 a la cantidad que haya. Y en números romanos se coloca las generaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, en este caso. Bueno, acá pregunta cómo se hereda dicha enfermedad en el caballo a través de distintas generaciones. A priori del apareamiento, ¿sí? Que es lo que yo les explicaba. A ver, si un individuo puede ser sano, pero puede ser heterocigota sano, si se cruza con un individuo heterocigota también sano, es probable que en su descendencia tenga individuos enfermos, ¿sí? Porque ambos presentan dentro de su gen un alelo recesivo. Esto es lo que acabo de explicar. Por ejemplo, tiene probabilidad 1/4 de que nazcan normales, 2/4 de probabilidad de que nazcan normales pero heterocigotas y 1/4 de que nazcan recesivos, ¿sí? Bueno, esto de lo que es la genealogía yo lo expliqué bien claro en uno de los videos que yo ya subí, ¿sí? Que está bien explicado lo que es la genealogía autosómica recesiva y la genealogía de autosómica dominante, ¿sí? Le voy a dejar los enlaces abajo para que puedan terminar de ver este video y pasar a ver las genealogías, así lo entienden mejor.